Y vamos a pasar ahora al tema secundario que tiene que ver con los feminicidios en México. Decíamos al inicio del programa, en la última década, 8.571 feminicidios y para eso se encuentra ya acá con nosotros en el estudio nuestra compañera reportera Fernanda Morroy. Muy buenos días, Fernanda. Hola Aníbal, buenos días para nuestra audiencia. Pues así es, esta vez voy a presentar con ustedes esta investigación acerca de cómo estamos en México, particularmente en la Ciudad de México, con el tema de feminicidios. Sabemos que ya se ha tipificado y que parece que hay un avance para reducir la impunidad de este delito. Sin embargo, pues también es importante darle seguimiento a este tema para ir conociendo cómo se han movido las estadísticas y los procesos de judicialización de estos feminicidios. Pues iniciar también comentando con ustedes que los feminicidios son pues una parte de violencia machista también provocada por un sistema patriarcal que fomenta todo esto y que ve a las mujeres como pues seres que están por debajo de los hombres. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la más actual de 2021, a nivel nacional, 70.1% de las mujeres que mayor de 15 años en adelante han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de sus vidas, en comparación con la de 2016, en donde la cifra era de 66.1%. Entonces, estamos hablando de un incremento de 4 puntos porcentuales. Ya adelantaba Aníbal que entre enero de 2015 y marzo del 2025, este periodo de 10 años, se han registrado 8.571 feminicidios. Y para conocer un poco más del tema, tuve la oportunidad de hablar con Minelly Colín Gómez, que es licenciada en Derecho por parte del CIDE y analista especializada para juzgar con perspectiva de género del Consejo de la Judicatura Federal en la Dirección de Igualdad de Género. Ella nos habló un poco sobre el tratamiento judicial que ha habido para las víctimas de feminicidio, el avance que es el reconocimiento de este delito y que se deje de nombrar como homicidio o peor aún como suicidio, y la obligación que tienen ahora las autoridades, ya pues los juzgadores y juzgadoras, para juzgar con perspectiva de género, que es una obligación que se hace a partir de la instauración del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Vamos a ver lo que nos dice el especialista. Bueno, yo creo que el tratamiento judicial de los feminicidios ha evolucionado de una manera grande y sí hay una diferencia entre hace unos 10 años, 20 años a la fecha. También es importante recordar que los cambios estructurales no son cambios que se ven de la noche a la mañana, ¿no? Son cambios que tardan años en verse reflejados. Ni siquiera podría decir que meses, sino más bien años en los que se tardan, en que las políticas públicas verdaderamente tengan un resultado y una eficacia en la sociedad. Esto quiere decir que efectivamente la sociedad empiece a cambiar este sistema de pensamiento patriarcal, en donde poco a poco las violencias en contra de las mujeres van escalando cada vez más hasta su máxima expresión, que llega a ser el feminicidio. Entonces, yo creo que el tratamiento judicial de los feminicidios sí ha cambiado en los últimos años en la Ciudad de México, desde, por ejemplo, la activación de la alerta de violencia de género en contra de las mujeres, que se realizó, y todos estos mecanismos que se han realizado a lo largo de los años. Eh, es importante mencionar que la alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de emergencia, ¿no? Creado por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que su propósito es garantizar la seguridad de las mujeres, enfrentar la violencia feminicida y eliminar las desigualdades estructurales. Esta alerta de violencia, sí, alerta de violencia de género contra las mujeres actualmente está activa en la mayor parte de las entidades de la República Mexicana, y la Ciudad de México es una de estas entidades que tiene alerta a la violencia. También creo que es muy importante mencionar los precedentes judiciales que han habido en la materia, es decir, las jurisprudencias y las tesis aisladas también que se han emitido a lo largo del tiempo en relación a la violencia en contra de las mujeres y específicamente a la violencia feminicida, ¿no? Por ejemplo, un punto también muy importante.
a recordar es la jurisprudencia que establece la obligación de todas las autoridades jurisdiccionales de juzgar los casos con perspectiva de género. En específico, la jurisprudencia que establece que se le debe de otorgar siempre valor preponderante a la declaración de la víctima. Eh, este punto me parece crucial porque, como te mencioné anteriormente, la violencia feminicida no es que se dé de un día a otro, sino que son violencias que van escalando poco a poco, que culminan en esta máxima expresión, ¿no? En un feminicidio. Entonces, hay mucha violencia que abarca la violencia feminicida y una de estas también es la violencia sexual. El hecho de que ya se establezca como una obligación de todas las personas juzgadoras que se le debe de otorgar valor preponderante al dicho de la víctima me parece fundamental porque es así como decides creerle a la víctima y tienes la obligación, tú como autoridad jurisdiccional, de creerle a la víctima y de, y de poner en un plano, pues, superior, claramente ha llegado de otras pruebas, su declaración. Otras de las grandes avances que me parece que existen también es la actualización del protocolo para juzgar con perspectiva de género, en donde pues también este protocolo es una guía justo para juzgar con perspectiva de género para todas las personas juzgadoras, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también es obligatorio su implementación y me parece que es fundamental que existan todas estas herramientas de sensibilización hacia las personas juzgadoras y hacia las personas trabajadoras dentro del sistema judicial para que estas personas puedan tener el conocimiento sobre cómo juzgar un delito de feminicidio o cómo juzgar violencias en contra de las mujeres. Esas fueron las palabras de la analista Minelly Colín Gómez. Pues ahondar solo un poco de manera rápida en estos 6 puntos, en estos 5 puntos que nos menciona del protocolo para juzgar con perspectiva de género, que tiene que ver con identificar si existen situaciones de poder que generen desequilibrios por razones de género entre las dos partes, valorar los hechos y pruebas sin estereotipos o prejuicios de género a fin de visualizar las desventajas que pueden existir cuando se está presentando este caso, ordenar todas las pruebas adicionales, si es que hay existentes, que permitan esclarecer los hechos de violencia, evaluar el derecho aplicable desde una perspectiva crítica para buscar una resolución justa e igualitaria y aplicar los estándares de derechos humanos con especial atención a niñas y adolescentes. También dentro de esta conversación, algo que nos comentaba y algo que es importante destacar es que hemos encontrado, al menos en la Ciudad de México, una reducción significativa en la tasa de impunidad que existe en cuanto a los feminicidios. En la gráfica, como ustedes podrán estar viendo, desde el periodo del 2017 a 2023, específicamente en el año de 2023, la línea morada nos indica que hubo 119 sentencias por feminicidio en comparación con 61 víctimas registradas. ¿Por qué esta diferencia? Es importante aclarar que muchas veces los feminicidios, al momento en el que se están juzgando, los procesos llevan muchos años. Entonces, por eso de repente puede ser que en este año, en 2023, tengamos un pico más alto con los 119 sentencias y las 61 víctimas. Sin embargo, aquí también me parece importante precisar que aun cuando pues vemos ya claramente esta tendencia hacia favor de las sentencias, aún nos falta para reducir de manera completa la impunidad por feminicidios, y de esto nos habla también la analista cuando nos menciona que hay problemas para juzgar con perspectiva de género, que aun cuando existen estos cursos que se le otorgan a los juzgadores y juzgadoras, pues existen barreras pues incluso culturales que impiden que se ejerza de manera correcta pues este proceso de justicia para ellos, y que pues se convierte también a veces en un problema revictimizante y desgastante. La analista nos dice que es como si se juntaran todos los males en una telaraña: males de corrupción, de revictimización, procesos costosos, el desgaste emocional y físico, la falta de sensibilización y la deshumanización que existe también en estas instancias por la carga de trabajo. Entonces de repente ella nos comentaba que llegan todos estos procesos y ven solo una carpeta más
más que quieren liberar porque ya tienen un bonche bastante grande. Algo muy triste, pero es lo que nos indica el analista. Vamos a verlo. Que es muy importante también, es que sí hay una gran mala categorización al momento de subir las sentencias. O sea, existe una mala categorización por parte de las personas encargadas de subir las sentencias de los órganos jurisdiccionales al momento de hacer esta actividad, que eso impide que verdaderamente haya un conocimiento real de todas las sentencias, por ejemplo, que se juzgaron con perspectiva de género y que fueron feminicidios, porque, por ejemplo, pueden haber sentencias relativas a feminicidios que se juzgaron con perspectiva de género, pero al momento de subirlas al sistema no se categorizan como que se juzgó con perspectiva de género. O también existe esta otra gran falla, que es que se diga que se juzgó con perspectiva de género un asunto que no tiene nada que ver con la perspectiva de género. Así, nada que ver. Entonces, creo que también esa sí es una falla en los órganos jurisdiccionales, que no hay una categorización adecuada para poder saber los datos estadísticos reales de todas las sentencias, por ejemplo, que se juzgan con perspectiva de género. Definitivamente creo que debe de haber más sensibilización en torno a la importancia del registro de los datos, porque a través de los datos y a través de la información es como podemos encontrar una problemática, analizarla y posteriormente tratar de encontrarle alguna solución, ¿no? Entonces, definitivamente es muy importante que a todas las personas de los órganos jurisdiccionales, esto es algo que ya se ha platicado también dentro de la Dirección de Igualdad de Género, em, hacer un tipo curso para que sepan cómo categorizar esta información y cómo subirla al sistema de una manera adecuada, para que se puedan justo, o sea, recabar datos de cuáles han sido los avances, cuáles han sido los retrocesos, cuáles son las entidades en donde efectivamente estos delitos sí se juzgan con perspectiva de género, sí entra la categoría de feminicidio o deciden juzgarlo como homicidios cuando claramente son feminicidios, o incluso lo peor a mí me parece algo horrendo es que lo categoricen incluso como suicidios, ¿no? O sea, que ya ni siquiera los investiguen y que los categoricen como suicidios, cuando claramente si juzgaras con perspectiva de género y analizaras todo el contexto objetivo y subjetivo de la víctima y de las víctimas indirectas, es un feminicidio, no, o sea, no es un homicidio, no es un suicidio, es un feminicidio y es importante categorizar y nombrar las cosas, porque bueno, esta frase también muy famosa de que se tiene que nombrar, o sea, todo se tiene que nombrar para poder conocerlo, ¿no? También algo muy importante es que es también muy importante hacer este análisis de hasta qué punto llega y hasta qué instancia llega esta sentencia condenatoria. Eh, el sistema de justicia en México, desafortunadamente, es desgastante, es revictimizante, como también lo habías mencionado, y desafortunadamente hay veces que se llega hasta una sentencia condenatoria hasta las últimas instancias o desafortunadamente las personas conocedoras de aplicar estas jurisprudencias son, no sé, las personas magistradas cuando ya están en un amparo, ¿no? Pero cuando anteriormente, dentro de toda la primera instancia, no se les respetaron los derechos a procesales a las víctimas indirectas y también no se juzgó con perspectiva de género estos asuntos de feminicidios. Lo ideal sería que desde la primera instancia fuera la sentencia condenatoria por feminicidio. No esperarte hasta el procedimiento federal penal y luego hasta el amparo y luego hasta la revisión, porque es un proceso de años, 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 tardadísimo, que también te va desgastando demasiado y este acceso a la justicia que se supone que debe ser pronto y expedito, pues
no lo es. Problemática que se ha ido exacerbando conforme ha pasado el tiempo es algo que impide verdaderamente un acceso a la justicia, porque toda esta violencia patriarcal y machista también permea a las instituciones y también permea a las personas encargadas de juzgar estos casos. Creo que, por ejemplo, uno de los principales retos que se enfrentan las personas en un proceso penal es la revictimización, por ejemplo. Procesos que son completamente insensibles, que son completamente revictimizantes y que resultan demasiado cansados. Y también creo que existen muchas formas de justicia y tal vez hay personas que piensan que atravesar por todo este proceso tan cansado y tan costoso, sobre todo, porque también es muy costoso llevar un proceso penal, pues hay personas que lo ven inasequible, porque verdaderamente es imposible poder pagar los costos de una persona abogada para que pueda litigar tu asunto de una manera eficiente, porque además, a pesar si también tú quisieras y tú tuvieras la oportunidad de pagar asesoría legal, también, desafortunadamente, las instancias están pues llenas de corrupción y corrupción que también la gente, la mayoría de gente en México no puede costear y que es, o sea, es algo imposible. Entonces, creo que se juntan todos los males, se juntan todos los males en uno, que es una cultura patriarcal enorme, una violencia que se va aumentando y va siendo cada vez más grave en contra de las mujeres, la corrupción, los altos costos del acceso a la justicia, los altos costos del acceso a la asesoría legal y la falta de sensibilización de las autoridades institucionales y del Estado para juzgar los casos con perspectiva de género, la falta de una cultura de perspectiva de género, la falta de información y de acceso a estas herramientas. Además de, por ejemplo, también la exagerada carga de trabajo que te impide ver a las personas víctimas como personas víctimas y hace que solamente las veas como un expediente más que tienes que sacar porque tienes demasiado trabajo. Entonces, creo que todos los males justamente son, pues sí, o sea, una telaraña de poder, una telaraña ahí que se junta y que lleva como resultado que las personas no accedan a la justicia y que tampoco se pueda prevenir estos delitos. Pues importante esto que destacó en esta entrevista Minelli Colín, porque también siguiendo un poco, un mucho, con lo que nos decía hace un momento Adrián, son varios problemas los que hay en el Poder Judicial y también otro de los problemas, Fernanda, tiene que ver sobre todo con la forma en la que se tipifica también el feminicidio, pero también la forma en la que se va haciendo esta forma de medir el feminicidio. Si no se registra de una forma correcta, es imposible tener una estadística que nos permita decir con un poco más de exactitud, porque siempre las estadísticas tienen un fallo ahí en el tema de cómo se miden las cosas, los fenómenos, los hechos, en fin. Si no se mide bien y si antes de medirse, si no se prepara bien a aquellos que van a estar inmersos en este proceso de judicialización, será difícil tener algo acercado a la realidad. Claro, Aníbal, es pues muy delicado esto que nos comentaba la analista sobre la importancia de tener pues este énfasis y poner atención en cómo se están midiendo estas sentencias, porque si no nosotros no conocemos la realidad. Yo les adelantaba hace unos instantes que aun cuando vamos en avance con las gráficas,
en avance con el número de sentencias emitidas por el número de feminicidios, pues el total de feminicidios que yo registré de 2017 hasta 2023 son de 443 mujeres víctimas y el número de sentencias es de solo 391. Este dato lo tengo a partir de los análisis que hace el Consejo Judicial de las sentencias que se emiten año por año. Sin embargo, pues aquí, como ya nos comentaba, puede haber sesgos, ¿no? Quizás yo tengo solo 391 sentencias, pero quizás pudieron haber sido más que no se contabilizaron de la forma adecuada y que es importante tener también esta información para que si una persona o un familiar de una persona ha sido víctima, pues tenga la certeza de que se va a juzgar de manera correcta a la persona, pues a su familiar. Claro, y también ahí este tipo de estadística nos muestra que hay un cierto avance, por así decirlo, pero también un retraso en las sentencias, ¿no? O sea, si hay esa disparidad entre las víctimas y las sentencias, quiere decir que hay sentencias viejas que se están resolviendo tiempo después, a pesar de que en la gráfica que mostraste sí se nota un incremento con el paso de los años en las sentencias, o sea, quiere decir que hay más sentencias que están llegando a esa instancia en el Poder Judicial. Sí, así es, llegan de manera desfasada y esto también es un problema porque nos comentaba el analista justo esto, el proceso desgastante que llega a ser para las personas poder sostener este tipo de procesos legales que a veces son muy costosos y que no permiten que ellos puedan acceder a una justicia, a un sistema justo para sus familiares. De por sí, el hecho de que exista un feminicidio ya es bastante grave porque es una forma, la máxima expresión de violencia contra las mujeres y el hecho de que no se acceda a esta justicia es sumamente lamentable. Claro que sí. Y bueno, invitamos a todas y a todos a que consulten esta investigación de nuestra compañera Fernanda Monroy. Está publicada en la página de la revista Contralínea en www.contralinea.com.mx. Es una investigación que lleva por título Feminicidios en México. Van 8.571 desde 2015 a marzo de 2025. Fernanda, no sé si tengas un comentario final también para redondear esta investigación que hiciste. Claro, pues no perder de vista esto que les comentaba, los feminicidios pues son un resultado de una violencia machista y patriarcal. Lo ideal sería que no tuviéramos una tasa en donde tenemos registrados que 10 mujeres mueren al día por feminicidio, pero pues lo que nos queda al menos de estos lados es seguir reportando estas cifras para pues de alguna manera visibilizar lo que está pasando para que no se quede solamente oculto, no hagamos como que pasa algo y pues insistir en esta necesidad que tenemos de que las sentencias sean cada vez mayores y equiparables con el número de feminicidios y que no sean tan largas para que las personas accedan a la justicia. Claro, y también ahí la necesidad se nota con este tipo de investigaciones y también con los datos, la necesidad de preparar a la gente que está en el Poder Judicial y también la necesidad de haber reformado este Poder Judicial que, bueno, nos mete en una gran cantidad de esperanzas de que ahora sí se van a hacer otro tipo de resoluciones, que va a haber una justicia más vinculada a la sociedad y una justicia social enfocada en este caso de los feminicidios.